la economía en Italia en los últimos 3 años. El crecimiento de la economía en Italia en el 2019 fue fuertemente golpeada y la inestabilidad política interna fue del 0,2%, el peor resultado de la Unión Europea. El Producto Interno Bruto se redujo del 0,3% en el cuarto trimestre de ese año. La cifra fue muy preocupante según la Federación de Comerciantes, que representan a las pequeñas y medianas empresas. La economía italiana se basa tradicionalmente en las exportaciones, las cuales se han visto gravemente afectadas por la desaceleración económica y por las tensiones comerciales en todo el mundo. Para el experto Carlo Contarelli, director del Observatorio Italiano de las Cuentas Públicas y ex alto funcionario del Fondo Monetario Internacional, las principales prioridades son reducir la carga tributaria, la burocracia y los retrasos en los procesos de la justicia civil. La economía en Italia en el 2020, en un periodo de pandemia y posibles soluciones, un mes después de las primeras medidas, Italia contabilizaba más de 135.000 casos y 17.000 fallecidos por COVID, y se enfrentaba a una situación económica que muchos analistas definen como dramática y sin una salida clara a la vista. De seguir así, el PIB, Producto Interno Bruto italiano, en los primeros 6 meses de ese año caería un 10%, o sea, unos 45.000 millones, afirma Matteo Pinati, economista del Centro de Estudio de Confindustria, es decir, es como si Italia, que actualmente es la octava economía del mundo, según datos del FMI, Fondo Monetario Internacional, perdiera el equivalente a todo el PIB de Bolivia. La economía italiana en el 2021 con posibles soluciones, aunque la economía mundial se está creciendo nuevamente tras una contracción de 4,3% en el 2020. La pandemia ha causado pobreza, deprime las actividades económicas y los ingresos durante un periodo prolongado. Las principales prioridades políticas a corto plazo son el control de la propagación de la COVID-19 y la garantía de una distribución rápida y amplia de las vacunas. También será necesario abordar la fragilidad financiera de muchos de esos países, ya que la crisis del crecimiento afecta a los presupuestos de los hogares y los balances de las empresas vulnerables, declaró Carmen Reijar, vicepresidenta y primera economista del Grupo Banco Mundial. En las economías avanzadas, una incipiente recuperación se estancó en el tercer trimestre, tras el resurgimiento de los contagios, lo que apunta a una recuperación lenta y difícil. Se prevé que el PIB de Estados Unidos se expandirá un 3,5% en el 2021 después de una contracción estimada del 3,6% en el 2020. En la zona del euro se prevé que la producción crezca este año unos 3,6% tras un descenso del 7,4% en el 2020. La actividad en Japón, que se redujo en un 5,3% en el año que acababa de terminar, se prevé que crezca un 2,5% en el 2021. El coronavirus ha borrado más de medio siglo de turismo, explica Vittorio Messina, vicepresidente de Asoturismo, la organización que agrupa decenas de miles de empresas de un sector que en Italia representa el 13,2% del PIB nacional, lo que equivale a unos 230 millones de euros, según datos del Observatorio Nacional. Además, el turismo emplea directa o indirectamente a más del 14% de la población italiana, es decir, a unos 3,5 millones de personas. Italia era hasta el 2019 el quinto país más visitado por llegada de turistas internacionales, más de 60 millones de personas que generaban ingresos de más de 42 millones de euros. Las organizaciones empresariales de Lombardia, Piamonte, Veneto y Emilia-Romagna, que representan el 45% del PIB italiano, definitivamente el motor del país, y que corren el riesgo de no poderlo reiniciar nuevamente. Pese a la diferencia entre los distintos actores económicos, hay algo que une al gobierno italiano, a la patronal y los sindicatos: pedir una contribución financiera más incisiva por parte de las instituciones europeas. Muchas gracias.